Saludos y buenas noches a todos. Mi nombre es Christopher Suárez y en este video les estaré hablando un poco acerca de la formación de los contratos administrativos. Para la formación de los contratos administrativos deben cumplirse una serie de requisitos, procedimientos y demás formalidades establecidos dentro del marco jurídico aplicable. Este está conformado por el decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con el Reglamento de Ley de Contrataciones Públicas. Las disposiciones jurídicas en estos instrumentos tienen como finalidad preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y entes sujetos al presente decreto, para así coadyuvar al crecimiento sostenido y diversificado de la economía, tal como se describe en el contenido de la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo 2 relacionado al objeto de esta. Cabe destacar que el 14 de mayo de 2020 se estableció una reforma al decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, aplicada anteriormente y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6154 el 19 de noviembre del 2014. Los criterios necesarios para la formación de los contratos administrativos son, en primer lugar, la capacidad de contratar de las personas al servicio de la administración. Esto alude a que la persona o funcionario que contrate a nombre del Estado, el contratante, deberá poseer la capacidad para hacerlo y no estar el mismo inhabilitado conforme a la disposición que se encuentra en el artículo 145 de nuestra Constitución, el cual señala que, en general, los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Quien está al servicio de los municipios, de los estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales no podrán celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí, ni por interpósita persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley. De forma genérica, lo que expone este artículo es la apoliticidad del funcionario público, la prohibición de cualquier parcialidad aun cuando no sea política, la prohibición de nombrar o remover a un funcionario por simple politocracia, lo que significa tener una orientación política determinada y abierta, pero lo más importante de acuerdo a nuestro tema es que del mismo modo se prohíbe la celebración de contratos entre ellas, ni por sí ni por personas interpuestas, a menos que la ley lo establezca. Esta prohibición también se halla expuesta dentro de otra fuente de derecho en el artículo 1482 del Código Civil. En su numeral 4 se señala que no pueden comprar, ni aun en subasta pública, ni directamente, ni por intermedio de otras personas, los empleados públicos, los bienes de la nación, de los estados o sus secciones, o de los establecimientos públicos de cuya administración estuvieren encargados, ni los bienes que se venden bajo su autoridad o por su ministerio. Además, se encuentra dentro de las regulaciones de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En su artículo 34, numeral 1, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos, se prohíbe a los funcionarios o funcionarias públicos celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro, con la República, los estados, los municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado, estatales, salvo las excepciones que establezcan las leyes. En segundo lugar, tenemos la competencia. Como ya hemos visto, la competencia es la aptitud legal de obrar que se confiere a través de la ley, la cual establece de manera formal cuáles son las funciones asignadas a cada ente u órgano público y sobre las cuales le está permitido ejercerlas. De acuerdo al principio de legalidad, se limita a actuar según las facultades que les han sido de forma expresa establecidas. Por tanto, las personas de derecho público no podrán actuar sin una regla atributiva de competencia o norma que le permita actuar y ejercer esa función. En este caso, para la formación del contrato administrativo, es necesario la asistencia de la competencia sobre la persona que vaya a representar al organismo público, es decir, deberá ser quien tenga la atribución legal de comprometer al organismo,
De no ser así, la ejecución del contrato no tendrá validez considerándose su nulidad. En tercer lugar, están las formalidades previas. Estos son un conjunto de disposiciones dentro del marco jurídico que deben tomarse en cuenta y verificarse previo a la formación del contrato. Son ciertos requisitos, procedimientos y demás formalidades necesarias que se desarrollan en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas, como por ejemplo, la obligación de inscripción. De conformidad a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Contrataciones Públicas, se señala que los potenciales oferentes para contratar con el Estado, con las organizaciones de base del poder popular, cuando manejen fondos públicos, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Contratistas, en los términos y condiciones que establezca el Servicio Nacional de Contrataciones para tal fin. Igualmente se establecen las modalidades de selección de contratistas. Estas son modalidades de las cuales disponen los sujetos del decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, establecidas para efectuar la selección de los contratistas, para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras. La ley señala las siguientes modalidades. La primera de ellas es concurso abierto. Es la modalidad de selección pública del contratista en la que pueden participar personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley, su reglamento y las condiciones particulares inherentes al pliego de condiciones. Por otra parte tenemos el concurso cerrado. Es la modalidad de selección del contratista en la que al menos 5 participantes son invitados de manera particular a presentar ofertas por el órgano o ente contratante, con base en su capacidad técnica, financiera y legal. Luego tenemos la consulta de precios. En esta modalidad de selección del contratista es la que de manera documentada se consultan los precios a por lo menos 3 proveedores de bienes, ejecutadores de obras o prestadores de servicio. Por último, se encuentra la contratación directa. Se podrá proceder excepcionalmente por contratación directa, independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del contratante, mediante acto motivado, justifique adecuadamente su procedencia, de acuerdo a los supuestos establecidos en los numerales del artículo 101 del Decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas. Además, deberá verificarse las disposiciones establecidas en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, donde se señalan los siguientes requisitos para proceder a la contratación. En primer lugar, que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida del presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales. En segundo lugar, que exista disponibilidad presupuestaria. En tercer lugar, que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que haya asumir el contratista. En cuarto lugar, que los precios sean justos y razonables, salvo excepciones establecidas en otras leyes. Y por último, en quinto lugar, que se hayan dado cumplimiento al decreto Ley de Contrataciones.